Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén listos para una dosis de puro chisme y sorpresas porque lo que les traigo hoy es, de otro planeta. Prepárense, pónganse cómodos porque vamos a desgranar un tema que ha puesto a todo el mundo a hablar. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Can Yaman y su sorprendente decisión, una que ha dejado a Demet Özdemir, y a muchos de nosotros, con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Y lo mejor de todo, van a descubrir qué significa esto para ellos y para todo lo que han construido. Si todavía no son parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para darle ese clic a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo detalle de las noticias más candentes. No se arrepentirán. Pues bien, empecemos con el meollo del asunto, ¿verdad? Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial con su carisma y talento, ha tomado una decisión que, francamente, pocos esperábamos. Y cuando digo pocos, me refiero a casi nadie. Se rumorea, y los rumores en este mundillo corren como pólvora, que Can ha decidido dar un giro radical a su carrera y, por ende, a su vida. Pero no cualquier giro, no un giro de 180 grados, algo que implica dejar atrás mucho de lo que hasta ahora ha sido su identidad profesional y personal. ¿Y qué tiene que ver Demet Özdemir en todo esto? Esa es la clave de la historia. Demet, su coprotagonista en la exitosa serie Erkencikus, con quien compartió una química innegable en pantalla y según los rumores y la admiración de los fans, también en la vida real, se ha visto envuelta en esta inesperada movida. La noticia, o mejor dicho, la ola de especulaciones, comenzó a intensificarse después de una serie de movimientos muy particulares por parte de Can. Por un lado, y esto es lo más llamativo, se ha hablado mucho de su decisión de mudarse a Italia de forma indefinida. Y no me refiero a una visita de vacaciones, no. Hablamos de establecerse allí, de construir una nueva vida. Esto ya de por sí nos hizo a todos preguntarnos, ¿qué está pasando? ¿Por qué Italia? ¿Es un nuevo proyecto profesional? ¿Una búsqueda de paz? Bueno, pues las respuestas parecen ser aún más complejas y sorprendentes. Paralelamente a esta mudanza, y aquí es donde Demet entra en escena de forma más directa, Can ha estado haciendo cambios drásticos en su equipo de trabajo. Y esto, mis amigos, es lo que ha encendido todas las alarmas y nos ha llevado a pensar que algo grande se está gestando. Los más observadores, y ustedes saben que aquí nos encanta ser observadores, se han dado cuenta de que Can Yaman ha prescindido de varias personas clave en su círculo profesional. Estamos hablando de su manager de toda la vida, de su equipo de relaciones públicas, y de ciertas personas que lo han acompañado en su ascenso meteórico en la industria turca. Esto es como un director de orquesta que decide cambiar a todos sus músicos principales de golpe. Algo tiene que estar pasando. Y si a esto le sumamos que su enfoque parece estar desplazándose cada vez más hacia proyectos internacionales, especialmente en Europa, entonces la imagen empieza a tomar forma, pero una forma que nos deja con la boca abierta. Y ahora, la conexión con Demet. Como muchos de ustedes recordarán, la relación entre Can y Demet en Erkencikus fue explosiva. Su química traspasaba la pantalla y enamoró a millones de fans en todo el mundo. La pareja, apodada cariñosamente Canem por sus seguidores, se convirtió en un fenómeno. Y aunque ambos han mantenido siempre una postura profesional y han evitado confirmar o desmentir los rumores sobre su relación personal, la conexión entre ellos era palpable. Muchos esperaban, y aún esperan, que retomen su historia en pantalla o, quién sabe, que su historia en la vida real siga escribiéndose. Sin embargo, esta nueva etapa de Can, centrada en Italia y en nuevos proyectos, parece estar marcando un antes y un después, y es aquí donde surge la pregunta del millón, ¿cómo afecta esto a Demet? Hemos visto que tras el fin de Erkencikus, ambos han seguido caminos separados profesionalmente. Demet ha continuado cosechando éxitos en Turquía con otras series y proyectos, demostrando su talento y consolidando su propia carrera. Can, por su parte, ha explorado diferentes oportunidades, incluyendo participaciones en producciones italianas y el lanzamiento de su propia marca. Pero esta reciente reestructuración de su equipo y su mudanza definitiva a Italia, sumado a un aparente interés por proyectos más selectos y quizás menos enfocados en la industria turca de las telenovelas que lo catapultó a la fama, nos hace pensar en un cambio de estrategia muy importante. Algunos rumores sugieren que Can Yaman está buscando consolidarse en el mercado cinematográfico europeo, quizás incluso explorando la posibilidad de trabajar en Hollywood.
Revés de contactos en Italia. Esto implicaría un alejamiento del tipo de proyectos que hasta ahora han definido su carrera, aquellos con un ritmo de producción frenético y una gran demanda en Turquía. Y si este es el caso, y todo apunta a que sí, ¿qué significa esto para su relación con Demet? Podríamos interpretarlo de varias maneras. Por un lado, podría ser simplemente un movimiento profesional independiente. Cada actor tiene derecho a evolucionar y a buscar nuevas oportunidades. Khan podría estar persiguiendo un sueño de desarrollo artístico en un ámbito diferente, y eso no tiene por qué afectar a sus relaciones personales o profesionales pasadas. Sin embargo, el hecho de que haya prescindido de su equipo de toda la vida y se haya mudado a otro país de forma tan radical, sugiere que no es solo un cambio de proyecto, sino un cambio de vida. Ahora pensemos en Demet. Si Khan está redefiniendo su carrera de esta manera, es posible que los proyectos futuros en los que él participe no se alineen con los que Demet podría estar buscando o haciendo en Turquía. O peor aún, si en algún momento se especuló con una posible reconciliación o colaboración futura entre ellos, esta mudanza y reestructuración podrían poner un punto final a esas esperanzas para muchos fans. ¿Está Khan dejando atrás esa etapa de su vida y su carrera, incluyendo cualquier conexión que pudiera tener con Demet más allá de lo profesional? Hay quienes dicen que esta decisión de Khan es valiente, una apuesta por reinventarse y por buscar un crecimiento más allá de lo que la industria turca le ofrecía. Otros, sin embargo, lo ven como un movimiento arriesgado que podría alejarlo de la base de fans que lo ha seguido desde el principio. Y para los románticos como muchos de nosotros que disfrutamos de su historia en Erkencikus, existe una punzada de melancolía ante la idea de que esta etapa, que incluía la posibilidad de verlos juntos de nuevo, podría estar cerrándose definitivamente. Consideremos el impacto. Can Yaman se convirtió en un fenómeno global gracias a las telenovelas turcas. Su imagen está intrínsecamente ligada a esos roles y a la conexión que creó con sus coprotagonistas, especialmente con Demet Özdemir. Al dar este giro, no solo está cambiando su entorno de trabajo, sino también su marca personal. Está apostando por un público diferente, por un tipo de producción distinto y, en cierto modo, está dejando atrás el Can Yaman de siempre para convertirse en un actor con aspiraciones internacionales más amplias. ¿Y Demet? Ella está en un momento dulce de su carrera. Ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de brillar por sí sola. Es probable que sus propios planes de carrera no se vean directamente afectados por la mudanza de Khan. Sin embargo, siempre existirá esa nostalgia y la comparación en la mente de los fans. ¿Seguirá habiendo algún tipo de contacto entre ellos? ¿Compartirán proyectos en el futuro, aunque sean en contextos diferentes? Es difícil de decir. Lo que sí parece claro es que el universo Khanem, tal como lo conocíamos, está experimentando una transformación profunda. La sorpresa en la decisión de Khan es el factor clave aquí. No se trata de un simple cambio de agencia, sino de una reubicación geográfica masiva y una reconfiguración completa de su equipo. Esto sugiere una intención seria de un nuevo comienzo, un borrón y cuenta nueva en muchos aspectos de su vida. Y en este nuevo capítulo, el papel de Demet Özdemir, y la posibilidad de futuras colaboraciones o incluso una relación más allá de lo profesional, parece ser incierto. Lo que antes podía parecer un futuro prometedor para la pareja en pantalla o fuera de ella, ahora se ve eclipsado por esta gran incógnita. En resumen, Can Yaman ha dado un paso audaz y sorprendente al dejar atrás gran parte de su estructura profesional en Turquía y mudarse a Italia. Esta decisión ha dejado a muchos, incluida aparentemente Demet Özdemir, con la guardia baja, sugiere un giro radical en su carrera y en su vida. Estamos ante un Can Yaman en busca de nuevas fronteras, de proyectos internacionales y de una reinvención personal y profesional. Lo que esto signifique para su relación con Demet, para futuras colaboraciones y para su legado en la industria turca, es algo que solo el tiempo dirá. Pero una cosa es segura, Can Yaman no deja de sorprendernos. Y hasta aquí nuestro análisis de este tema tan candente. Hemos desglosado las posibles razones, el impacto en Demet y la magnitud de la sorpresa que ha generado esta noticia. Espero que hayan disfrutado de este viaje de especulación y análisis tanto como yo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parece esta decisión de Can Yaman? ¿Creen que es un movimiento inteligente? ¿Y qué opinan sobre cómo esto podría afectar a Demet y a su futuro profesional? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo a todos con muchísimo interés.
Y si les ha gustado este vídeo y quieren más contenido así, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de estas historias, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y análisis. ¡Chao!